Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Jesús, que ya me han nombrado. Perdón. Bueno, yo me llamo Jesús Salas, formo junto a mi mujer Inma Cuevas, coordinamos la Escuela de Artes Kendosan en el Colegio San Gabriel, y ellos han formado parte este año de nuestro grupo de bachillerato de teatro. Vamos a hacer una lectura dramatizada de una obra de teatro que hicimos a lo largo del año. Nos vamos a hacer spoiler hasta el final, luego hablamos un poquito. Es una obra que dura 1:05, 1:10. Hemos hecho una pequeña adaptación a 12-13 minutos para que podáis oler un poco la esencia y el porqué de la obra y por qué estamos aquí. Y cuando ellos acaben, charlamos un poquito, ¿vale? La lista comenzó después del primer intento. Una lista de las cosas extraordinarias de este mundo. Cada una de las cosas por las que vale la pena vivir. 1. Los helados. 2. Las guerras de agua. 3. Que te dejen quedarte viendo la tele cuando ya ha pasado la hora de dormir. 4. El color amarillo. 5. Las cosas con rayas. 6. Las montañas rusas. 7. La gente que tropieza. Todas las cosas que con 7 años pensaba que eran geniales, aunque mi madre no estuviera necesariamente de acuerdo. Empecé la lista el 9 de noviembre de 1984. Me habían venido a buscar tarde al cole y me habían llevado al hospital, que es donde estaba mi madre. Hasta aquel día, mi única experiencia con la muerte había sido la de mi perro, Indiana Jones. Indiana Jones era mayor que yo y era una parte fundamental de mi existencia. Estaba muy enfermo, así que un día la veterinaria vino a casa y lo durmió. Sostuve a Indiana, a quien conocía de toda la vida. Lo sostuve mientras moría. Y pensé en su solar en mi habitación, En sus juguetes en el pasillo. Su camita bajo las escaleras. Todas aquellas cosas que ahora ya podíamos tirar. Y se hizo más ligero, o más pesado, no estoy segura, pero diferente. Y esta había sido mi única experiencia con la muerte. Un ser querido convirtiéndose en un objeto y yéndose para siempre. Es 9 de noviembre de 1984. Es tarde y está anocheciendo. Los demás niños hace rato que ya se han ido a casa. Normalmente es mamá la que viene a buscarme a la escuela, y siempre puntual. Y normalmente me siento en la parte de atrás del coche porque tengo 7 años y lo dejo todo pegajoso. Pero esta vez ha venido papá y ha llegado tarde y está anocheciendo. Perdón, usted puede venir, es que se parece mucho a mi padre. ¿Puede subirse aquí, por favor? Gracias. Papá llegó en coche. Me miró, yo le miré a él. Cuando pasa algo malo en tu vida, tu cuerpo es capaz de sentirlo antes de que tu cerebro sepa lo que está pasando. Es un mecanismo de supervivencia. Las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina inundan tu sistema. Es como si una compuerta se acabara de abrir bajo tus pies. Luchar, huir o quedarte tan quieto como puedas. Y eso es lo que está pasando aquí, y los dos lo sabemos. Me quedé tan quieta como pude mirando a mi padre. Finalmente me subí al coche. Papá tenía la radio puesta, había estado fumando con la ventanilla bajada. De acuerdo, ahora yo voy a hacer de mi padre y tú harás de mí cuando tenía 7 años. Lo único que tienes que hacer es preguntar por qué a todo lo que yo diga. Estás en la edad del por qué. Muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Ponte el cinturón. ¿Por qué? Porque ir en coche puede ser peligroso. ¿Pero por qué? Porque los demás conductores no siempre están atentos. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay un montón de cosas en las que pensar cuando eres adulto. Uy, ¿y por qué? Porque se tienen que pagar facturas, el trabajo, cuidar de los amigos y nunca se tiene suficiente tiempo para hacerlo todo. ¿Pero y por qué, papá? Porque el día solo tiene 24 horas. ¿Por qué? Porque es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. ¿Por qué? No lo sé, ¿Por qué no lo sabes? que no lo sé todo. ¿Y por qué? Porque eso es imposible. ¿Por qué? Porque si pudiéramos saberlo todo, la vida sería insoportable. ¿Por qué? Porque entonces no habría ningún misterio, ni curiosidad, ni conversaciones, ni descubrimientos. Nada sería nuevo.
Y no nos haría falta utilizar la imaginación, y la imaginación es lo que hace que nos sintamos vivos y sea soportable. ¿Por qué? Porque para vivir el presente tenemos que ser capaces de imaginarnos un futuro mejor que el pasado. ¿Pero eso por qué? Porque eso es lo que es la esperanza, y sin esperanza no podríamos vivir. ¿Por qué? ¿Puedes ponerte el cinturón y punto? ¿Por qué? Porque vamos al hospital. ¿Por qué? Porque mamá está allí. ¿Por qué? Porque se ha hecho daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque está triste. Uy, ¿por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sabes. Te juro que no lo sé. ¿Por qué? Ponte el cinturón. ¿Pero por qué? Porque tu madre está en el hospital. ¿Pero por qué? Porque no encuentra nada por lo que merezca la pena vivir. ¿Pero por qué? Al menos así es como me gusta recordarlo. Pero en realidad nos quedamos sentados en silencio y lo único que mi padre dijo fue: Mamá ha hecho una estupidez. y yo no tenía ni idea de lo que significaba aquello. Ya en el hospital, papá se quedó con mamá durante una eternidad. Cuando finalmente salió, lo seguí por la habitación, lo seguí por el pasillo, lo seguí hasta que salimos del hospital, lo seguí hasta el parking, lo seguí por la autopista, lo seguí para cruzar la puerta de casa, luego seguí por el pasillo de casa hasta que llegó a su habitación, entró, cerró la puerta y por lo tanto ya no le pude seguir más. Finalmente, mamá salió del hospital. Cuando volvió a casa, la lista ya tenía 8 páginas y 314 cosas apuntadas. Se la dejé en su almohada con el título Las cosas extraordinarias. Nunca me dijo nada del tema, pero sé que se lo leyó, porque me corrigió la ortografía. Y me olvidé de la lista hasta que mamá lo intentó por segunda vez, unos 10 años más tarde. Papá irrumpió en plena clase de química. El mismo sentimiento de la compuerta abriéndose. El mismo recorrido en coche hasta el hospital sin decirnos nada. Como adolescente lo llevé mucho peor. Tenía las emociones a flor de piel. La noche que volvió a casa, se sentó en la mesa de la cocina y dijo que si no fuera por la pizza de jamón y piña que tenía en el estómago cuando llegó al hospital, estaría muerta. Y le dije: llevas 3 semanas tomando antidepresivos, un paquete de aspirinas y medio de antihistamínicos. Seguramente estés más sana que yo. Si realmente quieres matarte, ¿por qué no vas y saltas de un puente? En vez de irme enfadada, me quedé allí sentada y empecé a meterme comida en la boca. Había dedicado mucho tiempo a preparar aquella cena y me enfurecía verla allí sentada, deseando estar muerta y dejando que todo se enfriara. Hubo un momento de silencio absoluto, ensordecedor. Y entonces empezó a reírse. Era una risa tan genuina que después de un rato acabé uniéndome. Al final papá se levantó y se cerró en su estudio a escuchar música. Esa noche no pude dormir, así que me puse a organizar qué cosas quería guardar y qué cosas quería tirar. Empecé a temblar. ¿Os ha pasado alguna vez que notas que las manos te tiemblan? Intenta respirar más profundamente. Y estás rodeado de bolsas de basuras llenas de tus cosas y piensas: Realmente soy muy cabreada. Tendría que estar muy cabreada. Y entonces, dentro de una caja debajo de mi cama, Escondida debajo de algunos álbumes de cromos y conchas. y mi colección de varillitas, encontré la lista. Me senté en el suelo y la leí. De niño había gestionado mucho mejor aquella misma situación. No era tan arrogante. Vivía con esperanza. Era ingenuo, está claro, pero tenía esperanza. Cuando llegué al final de la lista, cogí un bolígrafo y continué desde donde aquella niña de 7 años lo había dejado. 315. El olor de los libros viejos. 316. Maradona. 317. Star Wars. 318. Quemar cosas. 319. Reír tanto que te salga leche por la nariz.
320. Hacer las paces después de una discusión. 518. Cuando las frases hechas coinciden con hechos de la vida real. Por ejemplo, tumbarte en la bañera y darte cuenta de que estás con el agua al cuello. 521. La palabra acuático. Es bastante común entre los hijos de suicidas que se culpen a ellos mismos. Es normal. 999. La luz del sol. Por mucho que sepas que no es tu culpa, no puedes evitar pensar que les has fallado. No es justo sentirse así, pero es normal. Durante la primera semana en la universidad le envié la lista por correo y de forma anónima. Cuando volví a casa durante las vacaciones de Navidad, mamá me la había dejado encima del escritorio. Había vuelto a meter la lista en el sobre con mucho cuidado. Todavía no sé si la leyó o no. Sea como sea, no parecía que le hubiera cambiado demasiado la actitud. Así que dejé la lista entre las páginas de uno de mis libros favoritos de la infancia y me olvidé de ella. En la universidad era muy tímida, no socialicé demasiado. Casi todo lo que hacía era escuchar vinilos encerrada en mi habitación. Incluso me saltaba clases y seminarios, menos una. Porque había una clase a la que no podía faltar porque su profesor tenía algo especial, algo que me cautivaba. La asignatura iba sobre la novela victoriana y se centraba en el libro Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. Lo que él hacía al principio de cada clase era coger un libro y enseñarlo así, bien arriba. Y entonces hacía una pausa dramática muy larga y cuando sentía que había conseguido la atención de todo el mundo, daba una explicación súper detallada y precisa de la novela. De visita a un pueblo alemán, Werther, un hombre joven muy sensible, conoce y se enamora hasta la desesperación de La luz de Lot, la primera gran novela confesional, Las penas del joven Werther. Fue un éxito inmediato y enseguida se convirtió en una obra de culto. Sin embargo, también fue muy criticada por el apoyo que daba a la idea del suicidio. Dejé de ir a clase y empecé a ir a la biblioteca. En la biblioteca leía sobre contagios sociales, obesidad, divorcio, suicidio. Todos estamos inconscientemente afectados por el comportamiento de nuestros iguales. Durante el mes siguiente de la muerte de Marilyn Monroe por sobredosis, el número de suicidios en Estados Unidos aumentó un 12%. Cada vez que la palabra suicidio aparece en la portada de los periódicos, cada vez que alguien famoso se quita la vida, hay un pico de suicidios en el mundo. Se le llama el efecto Werther, por el protagonista de la novela de Goethe. El suicidio es contagioso. De hecho, el precursor más potente del suicidio es saber que existe. Descubrir aquello me asustó muchísimo. Entonces me enfadó. Empecé a pensar en cómo se mostraba el suicidio en las pelis o en la televisión, o en cómo se presentaba en las noticias. Encontré un decálogo que se había publicado sobre cómo los medios de comunicación pueden hablar del suicidio de manera inteligente. Es increíble cómo casi nunca se tienen en cuenta y es muy sencillo. No dar detalles técnicos, nunca sugerir que un método es rápido, fácil o indoloro para conseguir la muerte. Evitar titulares dramáticos, términos como suicidio epidémico o foco de epidemia. Evitar fotografías o vídeos sensacionalistas. Evitar dar demasiados detalles. Evitar utilizar la palabra conseguir. No describir las muertes por suicidio como algo exitoso. No publicar notas de suicidio. No especular sobre la razón o el motivo. Eso es crucial. No dar razones simplistas como había perdido el trabajo o se había arruinado. Leí el libro Las penas del joven Werther. Era una mierda. Bueno, yo no conecté. Nunca me había interesado demasiado el amor. O al menos hasta entonces. Hasta que crucé la mirada con la otra persona que estaba siempre en la biblioteca. Que alguien te deje libros. 1001. Que alguien realmente se lea los libros que le dejas. 1002. Cuando descubres algo de alguien que te sorprende pero que a la vez te encaja totalmente. 1003. Darte cuenta que por primera vez en tu vida alguien ocupa cada uno de tus pensamientos. Cuando te despiertas hace que te sea difícil comer o dormir o concentrarse y te resulta familiar, incluso cuando hace nada que lo conoces. 1004. Encontrar la oportunidad de decir todo eso sin tener que estar en la misma habitación, ya que los dos somos tímidos y estamos aterrorizados por si nos rechazan y si no lo digo ahora, nunca pasará nada. 1005. Hablar de uno mismo en tercera persona.
Vale, bueno, hemos hecho una pequeña, o sea, una reducción en 10-12 minutos para que entendierais, sí, muy pequeña, para que entendieras la esencia. Y sí que hemos respetado una premisa que te hemos sacado a actuar, y es, esto es un monólogo de un escritor americano, se llama Duncan Macmillan, que se interpreta por todo el mundo. Y nosotros decidimos hacer una adaptación, la hizo Inma, la directora, para hacerlo a 6 voces, porque al final, bueno, la historia de un niño, una niña, pero puede ser la de cualquiera, ¿no? Y la premisa de este monólogo, en este caso, esta adaptación, es que todos los personajes, que no es el niño o la niña, los interpretaba el público, ¿no? Hay hasta 60 personas cada función que pueden o sea, que participan, ¿vale? Entonces hay mucha interacción, de hecho es una obra de teatro que se hace con luz de sala dada, ¿vale? Entonces es muy potente. Voy a intentar hacer muy rápido un resumen. Con este grupo de teatro, que empezamos siendo 7, y a partir de diciembre creo que nos quedamos en 6, porque había una compi que luego nos ha acompañado en la parte final, pero que el estrés de los resultados académicos hizo que, bueno, que no decidiera que no podía usar estas horas de teatro o no podía perderlas, entre comillas, aunque está como loca por incorporarse este año otra vez, ¿vale? Y en la parte final estuvo con nosotros todo el tiempo. Lo ha dicho Li antes, pero creo que es muy importante que hasta diciembre no tocamos texto. Hicimos trabajo digamos, de elenco, de coro, es decir, ellos eran 7 alumnos de 3 clases diferentes, que entre ellos algunos ni habían hablado probablemente. Entonces hicimos un trabajo como de crear compañía, que en el fondo es un trabajo en teatro de crear red de seguridad, ¿vale? Por eso me ha parecido muy bonito lo que ha dicho Li, que es, dedicamos mucho tiempo a que sintieran que podían ser, ¿no? Hubo clases de teatro de 2 o 3 horas que no hicimos más que hablar, ni siquiera abrimos, o sea, no hicimos nada de teatro, solo estuvimos escuchando, ¿vale? Porque es que todo lo que voy escuchando hoy, lo tengo aquí, me retumba. Nosotros arrancamos con la premisa de que no entendemos a la gente de su edad, ¿vale? Y que para entender hay que intentar escuchar, ¿bien? Igualmente llevamos mucho tiempo queriendo hacer trabajo con jóvenes, pero que les interesara a ellos. De hecho, una vez que decidimos hacer una obra de teatro, Inma les dio varias opciones. Fueron ellos los que eligieron este texto después de leerlo, ¿vale? Ellas y ellos decidieron que querían hacer este texto. Con lo que significa, bueno, hicimos un trabajo a lo largo del año. Les queremos muchísimo, pero también como les queremos muchísimo, les tuvimos que apretar muchísimo. Y en la parte final hicieron un trabajo excepcional en lo artístico. El resultado fue impresionante en mitad de exámenes de la EBAU, de finales de curso, parciales. Bueno, tuvimos que ir fines de semana a ensayar porque no llegábamos, porque la idea era poder enseñárselo a sus compañeros del colegio. Después de que Begoña, Chema y otros profesores, que para nosotros era muy importante que vieran primero la obra antes que nadie para decidir a partir de qué edad podíamos enseñar esta obra, que creemos que es muy ilusionante, muy esperanzadora, se llama Las cosas extraordinarias, porque es alguien que para ayudar a un ser querido, otra vez un niño intentando ayudar a un adulto, hace una lista de todas las cosas por las que merece la pena vivir. Y cuando es un niño piensa en 1000, cuando acaba la obra ha escrito 1.000.000 de cosas por las que merece la pena vivir, ¿no? Decidimos que lo hicimos a partir de cuarto de ESO, primero y segundo bachillerato. Creo que en total fueron casi 300 alumnos. Y una de las cosas que decidió Inma muy acertadamente en las funciones es que después de la función siempre se abría un diálogo con los espectadores para hablar, que cada uno dijera lo que quisiera. Recuerdo perfectamente el día que lo hicimos con los alumnos, porque pidieron la palabra 10 alumnos y 10 alumnas en total. Yo estaba en la cabina con Chema y en la segunda me puse a llorar, porque todos verbalizaron, y a mí me llegó muchísimo, la importancia de hablar del suicidio. Y todos verbalizaron que para ellos era muy importante porque nadie hablaba de ese tema, y para ellos era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy impactante porque partimos de un hecho artístico. Es evidente que nosotros, dentro de nuestro grupo de teatro, una de las prioridades es la formación humana. O sea, somos humanistas, antes que nada están las personas. No sé si seremos actores, actrices, directores, directoras, pero sí que queremos ayudarles en este proceso en el que están, ¿no? Bueno, ayudarles y que nos ayuden, porque hemos aprendido un montón este año. Y
Y creo que lo impactante para nosotros, de hecho luego Begoña acertadamente nos pidió hacer un pase para todo el profesorado del colegio, luego lo abrimos a amigos suyos, amigas, familia. Entonces fue muy, muy bonita la recepción porque partíamos de hacer un hecho artístico que se convirtió, que creemos en ese elemento transformador y sanador del teatro, en un elemento, bueno, a nivel social, bueno, que generó mucho más de las expectativas que quizá podíamos tener. Y cierro ya, porque tiene todo que ver con lo que habéis dicho. Una de las cosas que también me resonó mucho cuando hicimos un día las funciones, vinieron varios amigos y amigas de ellos, y al acabar la función, después de hablar, no se querían ir. Entonces nos fuimos a tomar una Coca-Cola al lado del colegio. Y claro, nosotros estábamos con gente adulta, sentados, ¿no? Y ellos estaban al lado, en otra mesa, y nos pedían todo el rato que no, podéis abriros y nos ponemos todos juntos, ¿no? Y hubo una frase que para mí fue muy importante, que creo que fue una amiga de Lee, que dijo, es que nos dicen que les escucháis. O sea, para mí esa frase fue como el cenit de todo lo que había sucedido en este proceso, porque es otra vez una ficha que te cae de la importancia de estar en esa recepción, en ese libro blanco, en ese estar en la escucha. Este año arrancamos el segundo año, porque este proyecto lo arrancamos el año pasado, el segundo año, y ya estamos un poco en la idea de qué obra vamos a hacer este año. Más o menos hagamos dos, una más clásica, pero estamos con la idea, Inma y yo, de hacer un trabajo que probablemente arranque con un taller de escucha, ¿vale? Es decir, queremos hacer un espacio que tendremos que coordinar, obviamente, con profesores, profesoras, psicólogos del cole, para que quienes quieran participar puedan ir allí a contar lo que quieran y generar una dramaturgia de voces. Es decir, otra persona dirá lo que alguien ha necesitado soltar, y crearemos una obra de teatro que será eso, una dramaturgia de la, vamos a decir, una dramaturgia de la adolescencia. O la obra a lo mejor se titulará Los adolescentes hablan, no lo sé. Pero para utilizar otra vez el teatro como un espacio donde ellos puedan contar cosas, porque creo que lo más impactante para todos sus compañeros fue ver a sus propios compañeros hablar de este tema, no ver a un actor profesional en un teatro, a pesar de que su trabajo artísticamente alcanzó un nivel profesional, y lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Y ya está, si alguien quiere preguntar algo a ellos, o si queréis decir algo vosotras. Uy, espera. José Antonio. José Luis. ¿No era Antonio? Vale, perdón. ¿Antonio o Luis? José Antonio. Ya sabes. La financiación, ¿sabes? De la obra. Lo dejo en el aire. Sí. La obra del colegio y veremos a ver dónde la podemos representar. Pero si queréis venir, invitadísimos.